Buenos días, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con vosotros. La mañana comienza y el corazón humano se encuentra en esa delgada frontera entre la luz que despierta y las sombras de las tentaciones que intentan invadir el alma. Aquí es donde la Escritura golpea con fuerza y recuerda una verdad que muchos conocen, pero pocos practican: velad y orad. Estas dos palabras no son sugerencias, no son adornos religiosos, no son frases bonitas para comenzar el día. Son una instrucción espiritual directa, urgente y radical. Velar no significa simplemente estar despierto, sino estar atento, observar el alma, examinar los pensamientos, vigilar las intenciones, discernir lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Orar no es recitar frases mecánicas, ni cumplir un ritual vacío, sino entrar en comunión real, disponer el espíritu, abrazar el auxilio divino, abrir la puerta de lo alto para que la gracia se derrame en el interior. El versículo establece el motivo de esta instrucción con claridad: para que no entréis en tentación. Aquí nos está hablando de evitar que la tentación exista, porque la tentación acompañará al creyente mientras camine en este mundo. Se está hablando de no entrar, de no ceder, de no cruzar la frontera, de no permitir que lo que surge en la mente o en la carne se convierta en acto y esclavitud. La tentación se presenta con discreción, prometiendo alivio, placer o escape, pero detrás carga destrucción, confusión y pérdida espiritual. El que no vela entra sin darse cuenta. El que no ora cae sin resistencia. Por eso el texto establece una secuencia espiritual. Primero vigilar, luego orar. La vigilancia muestra la necesidad, la oración trae la fuerza, luego la Escritura revela el diagnóstico más honesto del ser humano: el espíritu está presto, pero la carne enferma. El ser humano desea el bien, conoce lo correcto, aspira al orden divino, quiere caminar en integridad, anhela obedecer, pero su carne es débil, volátil, frágil, impulsiva. Esto no es una excusa, es una advertencia. Esta frase expone la guerra interior que cada creyente enfrenta al iniciar el día. No se trata de una batalla externa contra el mundo, sino de una batalla interna en la que el espíritu quiere elevarse y la carne quiere arrastrar. Por eso velar y orar no es opcional, es la única forma de que el espíritu gobierne sobre la carne y no al revés. En este amanecer, antes de que comiences tus actos, antes de que abras tu agenda, antes de que respondas mensajes, antes de que entres en el ruido del día, considera esta pregunta silenciosa del cielo: ¿estás velando o estás dormido? Porque el que duerme espiritualmente no distingue el peligro y se convierte en presa fácil de todo lo que oprime, divide, desvía y enfría el corazón. El que vela, en cambio, observa, filtra, discierne y se adelanta. Se da cuenta cuando una actitud aparece, cuando una palabra nace torcida, cuando un pensamiento oscuro intenta infiltrarse, cuando una emoción impropia pretende controlar. Velar es un acto de madurez espiritual. Orar es un acto de dependencia espiritual. Sin el primero te engañas, sin el segundo te agotas. Hoy se necesita una generación de creyentes que no inicien el día con la carne gobernando, sino con el espíritu encendido. El que ora antes de actuar camina con sobriedad. El que ora antes de hablar coloca un freno a la lengua. El que ora antes de decidir evita ataduras innecesarias. El que ora antes de reaccionar frena la ira. El que ora antes de exponerse a tentaciones desarrolla claridad. Velar y orar es una estrategia que protege el alma antes de que el día despliegue sus pruebas. No es un acto religioso para cumplir, es una disciplina de supervivencia espiritual. Por eso, al iniciar este mensaje, se hace necesario un llamado. Si estás aquí y esta palabra confirma algo en tu interior, escribe en los comentarios: hoy elijo velar y orar. Esa frase no es para alimentar estadísticas, ni para llenar espacio visual. Es una declaración pública de guerra contra la tentación y una afirmación de que no caminarás dormido. Quien escribe algo así, vive con intención. Quien declara algo así, acepta el combate espiritual en el que está. Quien se identifica así, no deja su vida a la deriva,
sino que reconoce que la vigilancia y la oración son armas que Dios ya puso en sus manos. Si este mensaje te está hablando y sientes que el Señor te ha despertado el espíritu, suscríbete al canal. No por hábito, sino porque cada mañana traeremos palabra firme, alimento sólido y guía espiritual que sostiene y aviva. Haz me gusta si estás listo para comenzar el día velando y orando, y comparte este mensaje para que otros no crucen el día dormidos y desarmados. Al hacerlo, estás ayudando a construir una comunidad que no inicia la mañana en la carne, sino en el espíritu. El corazón humano carga con una tensión silenciosa que pocas veces se verbaliza. Por un lado hay deseo de honrar a Dios, de caminar con rectitud, de vivir con propósito. Por otro lado hay impulsos, hábitos, heridas, distracciones, pensamientos que contaminan, emociones que confunden y tentaciones que rodean. Esta tensión es la que Jesús expone cuando afirma que el espíritu está presto, pero la carne enferma. No está describiendo una teoría teológica, está señalando una realidad diaria. La tentación no se presenta siempre como algo grotesco o evidente. Muchas veces aparece disfrazada de oportunidad, alivio, respuesta rápida, emoción pasajera o falsa promesa de bienestar. Por eso la carne cae, porque es frágil, porque tiende hacia lo inmediato, porque evita el costo, porque busca placer, porque rechaza la disciplina, porque quiere gratificación rápida, sin considerar consecuencias espirituales. El problema es que muchos creyentes no reconocen cuánto desgaste interno carga la tentación cuando no ha sido enfrentada desde la vigilancia y la oración. La tentación no actúa solo cuando se cede a ella, actúa también cuando se tolera, cuando se alimenta, cuando se observa sin resistencia, cuando se justifica o cuando se guarda en silencio como si fuera algo menor. Así comienzan las grietas en la vida espiritual, en lo pequeño, en lo permitido, en lo no confrontado. La tentación siempre pide permiso para entrar, pero nunca pide permiso para destruir. Por eso el Señor advierte antes de que el daño se produzca. Su instrucción no viene cuando el creyente ya cayó, viene antes, porque esta palabra busca prevenir, no solamente curar. Existen tentaciones visibles y tentaciones invisibles. Las visibles se reconocen fácilmente y despiertan alarma inmediata. Las invisibles son más peligrosas porque se infiltran en el carácter. La tentación de la ira, del resentimiento, del orgullo, de la comparación, de la envidia, del desánimo, del miedo, del control, del juicio apresurado, del estancamiento espiritual, de la comodidad excesiva, del entretenimiento vacío, de la indiferencia ante Dios. Estas no distraen únicamente, también enfrían el espíritu. El creyente que no vela comienza a tolerar estos estados interiores como si fueran normales, hasta que pierde la sensibilidad hacia lo sagrado. Por eso la vigilancia es tan importante. Velar significa observar el estado del alma. Velar significa examinar si hay una voz extraña dominando el interior. Velar significa discernir cuando una emoción se ha convertido en gobierno. Velar significa revisar si el miedo ha tomado la decisión, si la vergüenza ha impuesto silencio, si la ansiedad ha acelerado el ritmo del corazón, si la amargura ha endurecido la mirada. El creyente que no vela termina justificando la tentación y normalizando aquello que corrompe el carácter. En cambio, el que vela identifica el peligro en su etapa inicial y lo confronta antes de que arraigue. Por eso hoy es necesario identificar esas puertas abiertas que muchos tienen en su vida sin darse cuenta. Puertas como el desorden en la vida de oración, la falta de lectura bíblica, el consumo constante de contenido vacío, la ausencia de reflexión espiritual, la dependencia emocional hacia lo que no edifica, la falta de dominio propio, la exposición innecesaria a ambientes contaminados, la necesidad de ser aprobado por el mundo. Estas puertas hacen que la tentación encuentre entrada y que la carne gobierne. Y cuando la carne gobierna, el espíritu se debilita, el discernimiento se apaga, la motivación espiritual se enfría y la vida cristiana se vuelve una lucha cargada de fatiga interior. Al comenzar este día, es necesario nombrar también al enemigo interno del que poco se habla, la autojustificación.
La autojustificación siente tentación, pero la excusa. La autojustificación cae, pero culpa a otro. La autojustificación sabe lo correcto, pero argumenta lo contrario. La autojustificación bloquea el arrepentimiento, bloquea la humildad, bloquea el crecimiento espiritual. Por eso Jesús no dijo debatid o discutid, dijo velad y orad. No es cuestión de ganar argumentos internos, es cuestión de dominar la carne mediante vigilancia y dependencia del Espíritu. La tentación no es un signo de debilidad espiritual, la falta de vigilancia sí lo es. Todo creyente será tentado, pero no todos reaccionan igual. Algunos se derrumban en cuanto la tentación aparece porque no han construido fortaleza. Otros se mantienen en alerta y vencen porque iniciaron el día fortalecidos en oración. La tentación nunca toma por sorpresa a quien ora. El que ora recibe sabiduría, claridad y dominio propio. El que ora tiene paz en medio de las ofertas engañosas del enemigo. El que ora aprende a decir no desde lo profundo del espíritu, no desde la fuerza humana. No hay voluntad suficiente para vencer la tentación si no existe dependencia del Señor. Hoy este punto tiene un propósito, mostrar la condición humana y revelar la necesidad espiritual. Sin esta claridad no puede avanzar la victoria. Si la carne está enferma, no necesita ampliación de libertad, necesita disciplina. Si el espíritu está pronto, no necesita descanso, necesita activación. Por eso los hombres y mujeres de Dios en la Escritura tenían disciplinas espirituales claras. Madrugaban a buscar al Señor, apartaban tiempos para la oración, se consagraban, velaban, ayunaban, discernían, obedecían sin negociar, no porque fueran fanáticos, sino porque conocían la guerra interior. Nadie sale victorioso si ignora al enemigo, y el enemigo interno también existe. El propósito del amanecer no es solo iniciar un nuevo día, es iniciar una nueva batalla, y el que no reconoce esto entra en el mundo sin armadura. Por eso este mensaje es un llamado a identificar qué áreas están bajo tentación, qué hábitos están debilitando el espíritu, qué pensamientos están enfermando el alma, qué emociones gobiernan más que la palabra de Dios, qué ambientes están abriendo puertas que deberían estar cerradas. Porque antes de avanzar al punto 3, es necesario algo, reconocer la condición espiritual para no entrar en el día dormido. Cuando Jesús pronunció la frase velad y orad, no estaba proponiendo una disciplina vacía ni una carga religiosa. Estaba revelando la manera en que el cielo interviene en la vida humana. Dios no abandona al creyente frente a la tentación. Lo fortalece, lo guía, lo sostiene, lo corrige, lo despierta internamente. Pero esa intervención divina se activa en quienes velan y oran. La oración no es solo un acto devocional, es un acto militar del espíritu. Mientras el mundo natural se mueve por fuerza, voluntad y estrategia, el mundo espiritual se mueve por obediencia, discernimiento y dependencia. Aquí está la clave. El que vela reconoce el peligro. El que ora recibe la fuerza para enfrentarlo. La intervención divina llega en forma de fortaleza, en forma de claridad, en forma de advertencia, en forma de paz, en forma de dominio propio, porque la oración establece conexión con la fuente de la gracia y el auxilio. La Escritura deja claro que ninguna tentación tiene autoridad sobre el creyente sin consentimiento. Dios no quita la tentación del mundo, pero sí da una salida al que está atento. No os ha tomado tentación sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:13. Esa salida, esa fuerza, esa resistencia, esa claridad, llegan a través de la intervención divina, pero esa intervención es reconocida y recibida solo por aquellos que están en vigilancia y oración. El que no vela no ve la salida. El que no ora no recibe la fuerza. Por eso el Señor instruye antes de que la tentación llegue. Dios interviene de múltiples maneras cuando el espíritu está atento. Una de las formas más frecuentes es el testimonio interior, ese impulso suave y claro que advierte, que frena,
que dirige, que susurra en el corazón: no vayas, no respondas, no abras, no cedas, no hables, no te distraigas, no te expongas. Esa voz interna no es producto de la carne, es obra del Espíritu Santo. El mundo no escucha esa advertencia porque su espíritu está dormido. El creyente que no vela la ignora porque la carne grita más fuerte. Pero cuando el creyente vela y ora, reconoce esa advertencia y la obedece, y en esa obediencia se produce la victoria. Otra forma de intervención divina es la fortaleza espiritual. El texto dice que la carne está enferma, pero esa enfermedad no es irreversible. Dios fortalece al creyente desde dentro. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice Isaías 40:31. La carne se agota, la carne se rinde, la carne es variable, pero el Espíritu de Dios sostiene al hombre más allá de su propia capacidad. Por eso la oración no es un ritual, es el medio con el que Dios fortalece la debilidad humana. El que ora no confía en la carne, confía en el Espíritu. Y esa confianza trae dominio propio, templanza, constancia y resistencia. La tentación puede golpear, pero no puede derribar al que está sostenido desde arriba. Otra forma de intervención divina es la transformación de la mente. La tentación opera principalmente en el pensamiento. Si el enemigo puede gobernar el pensamiento, puede gobernar las acciones. Pero la Escritura establece que la mente puede ser renovada. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12:2. Esa renovación no aparece de la nada, nace del hábito de velar y orar. Cuando el creyente abre su corazón a Dios al inicio del día, la mente comienza a ser limpiada de pensamientos repetitivos, de lógicas engañosas, de narrativas destructivas, de memorias que activan pecado o de ideas que alimentan debilidad. La intervención divina no consiste solo en evitar que el creyente caiga, sino también en construir un carácter que soporte la presión del mundo y la guerra interna de la carne. También hay intervención mediante la palabra de Dios. Cuando el creyente ora, el Espíritu Santo trae versículos a la memoria, trae convicciones profundas, trae palabras precisas al momento exacto. Esa palabra no solo ilumina, sino que combate. Jesús mismo enfrentó la tentación utilizando la palabra: escrito está. La carne se gobierna mediante la palabra, no mediante motivación humana. Cuando una persona comienza el día velando y orando, la palabra sirve como espada que corta pensamientos, emociones y deseos que quieren dominar. La intervención divina en ese momento es un acto de guerra espiritual en el que la verdad derrota la mentira antes de que ésta se convierta en acción. Además, Dios interviene cerrando puertas. A veces la mayor misericordia no es abrir caminos, sino impedir accesos. Dios quita personas de nuestro entorno, corta relaciones que contaminarían, frena oportunidades que destruirían, detiene decisiones que llevarían a caída. Muchos creyentes no entienden estos frenos y los interpretan como pérdidas, pero en realidad son protección divina. El que no ora no discierne este tipo de intervención y lo resiste. El que ora lo reconoce y lo agradece. La vigilancia permite identificar cuando Dios está bloqueando algo para guardar el alma. La intervención divina también opera en comunidad. Dios usa personas para advertir, corregir, exhortar, animar, guiar. La carne rechaza la corrección, pero el Espíritu la agradece. El que vela no se ofende cuando recibe una advertencia piadosa, porque reconoce que es Dios preservando su camino. La carne quiere independencia. El Espíritu reconoce que Dios ha puesto hermanos como muro de contención. Aquí también opera la vigilancia. El que vela discierne quién habla desde el Espíritu y quién habla desde la carne. Todo esto revela que el creyente no está solo. Hay intervención divina constante, pero esa intervención solo es efectiva en el que decide velar y orar. No se trata de una vida cristiana basada en el esfuerzo humano, sino en la dependencia espiritual. Dios no pide perfección humana, pide vigilancia y oración, porque Él pone la fuerza. La carne enferma no es excusa para caer, es evidencia de que se necesita al Espíritu. El Espíritu presto no es garantía de victoria,
es señal de que se necesita disciplina. La victoria sobre la tentación no nace del orgullo espiritual, nace de la humildad que reconoce que sin el Señor no puede vencer. La enseñanza contenida en Mateo 26:41 confronta la realidad espiritual con una precisión que no permite evasiones. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, mas la carne enferma. Esta declaración no pretende angustiar al creyente, sino despertarlo. Por eso la reflexión de este punto debe ir dirigida a la práctica interior de cada persona que comienza el día. Muchos creen que la vida cristiana consiste únicamente en sentir motivación o inspiración espiritual, pero la Escritura muestra algo más profundo. La vida espiritual verdadera es disciplina, observación interior y guerra constante contra la naturaleza caída. La carne no se reforma con discursos, se somete mediante vigilancia y oración. El espíritu no se fortalece por inercia, se aviva mediante dependencia del Señor. Por eso este versículo no es decorativo, es estratégico, señala el conflicto y libera la solución. Reflexionar en velar significa reconocer que la vida espiritual exige atención. No se puede vivir en piloto automático esperando que la tentación se debilite sola. La tentación se fortalece cuando no se le presta atención. Velar es preguntarse a diario desde qué lugar se están tomando decisiones. Velar es preguntarse si la reacción proviene del espíritu o de la carne. Velar es revisar qué alimenta el corazón y qué lo contamina. Velar es discernir cuando una situación está generando orgullo, ira, comparación, adicción, miedo, ansiedad o desobediencia. Quien no reflexiona sobre estas cosas vive desde la carne, aunque crea vivir desde el espíritu. La vigilancia transforma al creyente de modo interno porque le obliga a ser consciente. La carne prospera en la inconsciencia, el espíritu gobierna en la claridad. Reflexionar en orar significa reconocer que la fortaleza espiritual no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia recibida. Muchos quieren vencer tentaciones solo con fuerza de voluntad, pero la voluntad humana no tiene poder para sostener el alma cuando la tentación apela a heridas profundas, deseos desordenados o hábitos arraigados. La oración es la vía por la cual el creyente recibe fortaleza, consuelo, claridad, convicción, corrección y paz. La oración no es opcional para quien desea vivir sobrio. Una vida sin oración es un terreno fértil para la tentación. Una vida con oración constante es un territorio donde la carne es dominada y el espíritu gobierna. Orar es más que hablar, es someter la vida ante Dios. Además, este versículo señala una verdad incómoda. El conflicto espiritual no se resuelve eliminando la carne, sino sometiéndola. La carne no se vuelve espiritual con el tiempo. La carne no madura hacia la obediencia. La carne no progresa hacia lo santo. La carne permanece débil, enferma y dispuesta a responder a cualquier impulso que la aleje de Dios. Por eso el espíritu debe gobernar. Y el espíritu solo gobierna cuando se mantiene despierto. Reflexionar en esto evita expectativas equivocadas. Muchos esperan que con los años la tentación desaparezca, pero la Escritura enseña lo contrario. Con los años la tentación puede volverse más sofisticada si la persona no vela ni ora. La madurez espiritual no elimina el conflicto, pero fortalece la victoria. Esta reflexión también debe conducir a revisar el origen del cansancio espiritual. Muchos se sienten agotados, no porque hayan enfrentado grandes tentaciones, sino porque viven tratando de controlar la carne con métodos humanos. Intentan cambiar hábitos sin orar, intentan vencer pensamientos sin vigilancia, intentan encontrar consuelo sin buscar al Señor, intentan avanzar espiritualmente sin fortalecer el espíritu. Ese estilo de vida genera frustración, culpa y desánimo. El creyente comienza a sentir que no puede, que no avanza, que no cambia, que no mejora, pero la Escritura revela que el problema no es incapacidad personal, sino desconexión de la fuente. La carne es débil, pero el Espíritu de Dios es suficiente. La carne se rinde, pero el Espíritu sostiene. La carne cae, pero el Espíritu levanta.
Este punto también debe llevar a entender que la tentación no se vuelve peligrosa por su fuerza, sino por nuestra somnolencia espiritual. El enemigo no necesita gran estrategia contra alguien que no vela. Una pequeña distracción, una pequeña justificación, una pequeña concesión, y la tentación avanza. Por eso este versículo no llama a luchar en el campo de batalla, sino en el campo de la conciencia. La tentación no se vence cuando ya se está dentro de ella, sino antes de entrar. Velar evita la entrada, orar evita la caída. Reflexionar en esta secuencia evita cargas innecesarias. La tentación deja de ser un monstruo invencible cuando se enfrenta desde la vigilancia y la oración, no desde la improvisación. Otra dimensión de la reflexión es entender que Dios no ignora la debilidad humana. Jesús mismo reconoce la condición. El espíritu está presto. Eso significa que hay buena intención, hay deseo de obedecer, hay inclinación hacia lo santo, pero la carne enferma actúa como un sabotaje interno. Dios no desprecia esa lucha. Dios no rechaza al que se levanta cada día con intención de caminar recto. Dios fortalece al que reconoce su debilidad. La reflexión correcta no produce culpa, produce dependencia espiritual. El enemigo quiere que la debilidad genere vergüenza. Dios quiere que la debilidad genere oración. La vergüenza empuja a esconderse. La oración empuja a acercarse. Por eso velad y orad es un mandato que honra la condición humana y activa el auxilio divino. Esta reflexión debe conducir a una conclusión simple. Si Dios ordena velar y orar, es porque esa práctica es suficiente para enfrentar la tentación. No dice sufrid, no dice desesperaos, no dice resistid solos. Dice velad y orad. Esto enseña que la tentación no se vence desde la fuerza, sino desde la preparación. Por eso, antes de continuar con la oración del punto 5, este punto 4 debe dejar en el corazón una convicción clara. Para el día que comienza la tentación existe, la carne es débil, el espíritu desea obedecer, y la herramienta es velar y orar. El que reflexiona en esta verdad no comienza el día dormido, sino con discernimiento. Oh Dios, Padre Santo, en este amanecer nos presentamos delante de ti, no con ligereza ni con ritual vacío, sino con el corazón despierto, con el espíritu atento y con la conciencia clara de que sin tu gracia no podemos sostenernos. Tu palabra ha hablado y ha expuesto nuestra condición. Ha mostrado que la tentación rodea al hombre, que la carne está enferma, que el espíritu desea obedecer, pero que la victoria no viene desde el esfuerzo humano, sino desde la dependencia a ti. Por eso venimos a buscar fortaleza, claridad, discernimiento y dominio propio para este día que comienza. Padre, reconocemos que la vigilancia y la oración no son sugerencias, son armas espirituales. Por eso desde este lugar, antes de que el mundo reclame nuestra atención, antes de que los pensamientos se desordenen, antes de que las emociones se levanten, antes de que las tentaciones aparezcan, levantamos nuestra voz y clamamos a ti. Te pedimos que despiertes nuestro espíritu, que abras nuestros ojos, que nos enseñes a velar. Permítenos discernir cuando un pensamiento quiere infiltrarse para desviarnos. Permítenos sentir cuando una emoción intenta gobernar por encima de tu palabra. Permítenos escuchar tu voz cuando la carne quiera imponerse. Padre, danos sensibilidad espiritual para no caminar dormidos. Padre, fortalece nuestro interior. Tu palabra dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Nosotros esperamos en ti. No confiamos en la carne, no confiamos en nuestra disciplina, no confiamos en nuestra historia, confiamos en tu espíritu que sostiene, que corrige, que guía. Derrama fuerza en lo débil. Derrama constancia en lo volátil, derrama dominio propio en lo impulsivo. Que este día no nos encuentre vulnerables, sino fortalecidos en el Señor. Que nuestras decisiones no nazcan desde la carne, sino desde el Espíritu. Te pedimos, Padre, pureza en el pensamiento. La tentación comienza muchas veces en la mente. Por eso te rogamos que limpies nuestra manera de pensar, que deshagas pensamientos repetitivos que contaminan, que rompas ideas que producen desánimo, que expongas mentiras que el enemigo ha sembrado,
que sustituyas lógicas engañosas por tu verdad. Renueva nuestro entendimiento, que la mente no sea terreno del enemigo, sino templo del Espíritu Santo. Sometemos nuestra mente a Cristo, porque tu palabra enseña que podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia. Padre, guarda nuestro corazón. Muchas tentaciones se arraigan en el corazón antes de convertirse en actos. Guarda nuestro corazón del orgullo, del resentimiento, de la envidia, del miedo, de la vergüenza, de la ansiedad, del amor al mundo. Limpia el interior para que el exterior se mantenga firme. Danos un corazón sensible a tu voz, rápido para obedecer, lento para reaccionar en carne. Que nuestro corazón no se endurezca, que no se enfríe, que no tolere lo que contamina, que no normalice lo que destruye. Oh Señor, guárdanos del desgaste interior que producen las tentaciones invisibles. Protégelos del entretenimiento vacío que adormece el espíritu, de las comparaciones que enferman el alma, de la ansiedad que acelera la mente y roba la paz, de la necesidad de aprobación que esclaviza la identidad, de la indiferencia hacia lo sagrado. Despierta en nosotros reverencia hacia tu presencia, hambre por tu palabra, necesidad de oración, sed de santidad. Que esta reverencia sea mayor que cualquier deseo de gratificación inmediata. Padre, te pedimos protección en lo que nuestros ojos verán, en lo que nuestros oídos escucharán, en lo que nuestra boca dirá, en lo que nuestras manos harán y en los lugares donde nuestros pies caminarán. Cubre cada área de este día. Si hay puertas que no debemos abrir, ciérralas. Si hay caminos que no debemos tomar, bloquéalos. Si hay relaciones que no edifican, aléjalas. Si hay decisiones que traerían caída, frénalas. Glorifícate en nuestra obediencia. Padre, pedimos que este día tu palabra sea espada en nuestro interior. Cuando la tentación se asome, trae a memoria tu verdad. Cuando la duda intente infiltrarse, afirma tu promesa. Cuando la carne quiera imponerse, fortalece el espíritu. Que escrito está, sea el fundamento de nuestra resistencia. Danos convicción profunda, no superficial. Danos dominio propio, no solo buenas intenciones. Danos constancia, no un impulso espiritual momentáneo. Oh Dios, en este amanecer colocamos nuestra vida bajo tu cobertura. Declaramos que la carne no gobernará, que la tentación no dominará, que la vergüenza no nos alejará de ti, que la autojustificación no impedirá el arrepentimiento y que la somnolencia espiritual no cerrará nuestros ojos. Te pedimos discernimiento para ver, fuerza para resistir, humildad para depender y fidelidad para obedecer. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos victoria, no por mérito, sino por gracia. Que este día sea uno en el que el Espíritu gobierne sobre la carne. Que al final de la jornada podamos decir que caminamos despiertos, fortalecidos y vigilantes. Que toda tentación sea enfrentada antes de convertirse en caída. Que toda debilidad sea entregada antes de convertirse en derrota. Que toda batalla sea librada antes de convertirse en esclavitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este día no comienza con ilusión vacía ni con optimismo superficial, sino con una convicción espiritual firme. Velad y orad. Esta es la instrucción que el Señor dejó para que el creyente no camine dormido, no viva distraído, no caiga sin resistencia. Cuando un hijo de Dios despierta con vigilancia y dependencia, la tentación pierde terreno, la carne pierde gobierno y el espíritu toma dominio. Por eso, en este cierre, es necesario afirmar varias verdades que acompañarán el resto de la jornada. Primera verdad, la tentación no define tu vida. Puede rodearte, puede tocar la puerta, puede intentar entrar, pero no tiene autoridad sobre ti si tu espíritu está atento. El enemigo quiere que pienses que caer es inevitable, que el impulso es más fuerte que la obediencia, que la debilidad es mayor que la gracia. Pero la Escritura enseña lo contrario. Dios da salida, Dios da fuerza, Dios da dominio propio, Dios da claridad. El que vela y ora no está a merced del mundo, está sostenido por el cielo. Segunda verdad, la carne no es excusa. Muchos se justifican en su debilidad, pero Jesús
no permitió esa justificación. Él enseñó que la carne está enferma para que el hombre no confíe en ella, no para que se rinda ante ella. La debilidad no te condena, te invita a depender. La flaqueza no te hunde, te dirige a la oración. El creyente que reconoce su fragilidad no es pequeño, es sabio. El que pretende ser fuerte en sí mismo es el que cae sin darse cuenta. Tercera verdad, la vigilancia es diaria. No se vela una vez y luego se descansa. No se ora un día y luego se asume que habrá victoria eterna. La guerra interior es constante, por eso la disciplina es diaria. Cada amanecer debes preguntarte si caminarás desde la carne o desde el espíritu. Cada día debes decidir si entrarás al mundo adormecido o alerta. Cada día debes determinar si enfrentarás la tentación desde la fuerza humana o desde la dependencia espiritual. La vigilancia no es ansiedad, es sobriedad. La oración no es ritual, es supervivencia espiritual. Cuarta verdad, Dios honra al vigilante. El que se despierta para velar, no pierde el tiempo. El que se levanta para orar, no desperdicia energía. El que inicia el día buscando a Dios, recibe cosas que el mundo no puede dar. Paz que guarda el corazón, dominio propio que frena la carne, discernimiento que detecta peligros, fuerza que sostiene, claridad que guía, convicción que estabiliza. Esta es la verdadera recompensa del amanecer. Por eso, antes de cerrar este mensaje, es el momento de dejar una confesión pública y una acción concreta. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, hoy camino despierto. Esa frase no es casual, es declaración. Luego haz algo que multiplica el impacto, comparte este video con alguien que está luchando por dominar su carne. La batalla no se pelea solo, se pelea en comunidad. Y para no perder el ritmo espiritual, te recomiendo ver el siguiente mensaje que ya está disponible en el canal, porque este es el amanecer donde el Espíritu gobierna. Suscríbete para recibir todas las oraciones y palabras de mañana. Da me gusta si esta palabra activó tu espíritu. Comparte para despertar a otros y únete al canal como miembro si deseas apoyar esta misión con fuerza. Que Dios te fortalezca en este amanecer y que tu espíritu venza sobre la carne.